Hola amigos y amigas, nuevamente estamos por aquí después de un año. Yuliño, Manicure, ¿Cómo están, chiquillos? buena buena. Hoy vamos a partir con un disco al hueso. Sepultura Chaos CD. La magia. La magia de Brasil al mundo. Un ¿Qué nos brazo, puedes amigo. decir, Nico, de este disco Para emblema de eso, Sepultura? no, tenemos por acá el quinto álbum de la banda, luego de Yes. La Rise. Este álbum del año 93. Este álbum que fue editado en el Reino Unido, ¿cierto? Es un Sí, disco thrash metal con base groove metal también. Un álbum bastante innovador para la época. bastante De los años 90, claro, que asentó las bases de lo que sería posteriormente el nu metal, ¿cierto? exactamente. Pues Es un álbum que fue producido por el señor Andy Wallace, que produjo bastante álbum de la época, ¿cierto? sí, Como dato anecdótico, aquí el señor Paolo Juniors, el bajista de la banda, se animó a tocar el bajo por primera vez, ya que las primeras veces lo tocaba el señor Andrea, claro, por si no lo sabían. en las grabaciones. O sea, el Paolo grabó por primera vez este disco. Exacto, podríamos decirlo así. Bueno, un Y disco que del clutch se asoma hacia los sonidos más groove, como habéis dicho. exacto. Y otro dato anecdótico que la portada es la favorita del señor Max Cavalera, ¿cierto? Podemos ver que hay un cadáver envuelto, ¿cierto? Y hay una maquinaria que lo absorbe. Industrial, una maquinaria industrial. Exacto, exacto, exacto. Tremendo disco. Es un tremendo disco. Bueno, y ahora vamos a mencionar tema por tema, ¿cierto? Vamos con nuestros capítulos anteriores, un repaso rápido, tema por tema, de lo que es este tremendo disco y partimos con Refuse Resist. Un temón, pa' amigo. Es un temón, es un himno de rebelión, con ritmos tribales, riffs bastante pesados y que nos habla de la protesta, la represión policial y la resistencia social, digo. Claro, en tiempos de revuelta, digamos, este tema cae como Ad anillo al hoc, dedo, ad ¿cierto? hoc para las revueltas. Aquí el señor Más, Max Cavalera se inspiró en un chico que en el metro de Nueva York, ¿cierto? ¿ya? Que iba con una chaqueta de los Panteras Negras. Para que se hagan una idea, muchachos. Duro, Eh, duro. Rechazar y resistir, ¿cierto? Sí. Después seguimos con el segundo tema, que debe ser el tema más conocido del disco y también conocido a nivel mundial por Sepultura, que es Territory. Territory, uno de los temas más característicos de la Duro, banda. duro. Para mí, uno de los mejores. Sí, este es un tema también que habla del control social, de la censura, sí, de la guerra, de la violencia entre los países, las naciones. También un tema super groove y unos riffs bastante hipnóticos, ¿cierto? Sí, aquí se caracteriza el solo impulsado por el señor Andrea Kisser, ¿cierto? Sí, Y bueno, y las guerras que son impulsadas generalmente por la codicia de los políticos inmundos. así es. Tremendo tema de Territory. Y después continuamos con un tercer tema, que de estos tres son los temas más escuchados del disco, con millones de reproducciones en Spotify y en otras aplicaciones, que es el tema 3, Slave You World, que también es más crítica y censura y la limitación a la libertad, ¿cierto? Sí, un nuevo mundo esclavista. Un tema cortito, Sí, rápido. rápido. Seguimos con el cuarto tema, Amén, una letra bastante oscura que mezcla religión, violencia, crítica a la hipocresía de la institucionalidad, ¿cierto? Combina bastante parte atmosférica con un estallido bastante agresivo. Parte con una especie de premonición, digamos, de una tribu brasileña, digamos, de lo que va a suceder con esta tribu más adelante. Así es. Es un tema bastante industrial, bastante Sí, noventero. bastante noventero, sí. Mm. Después seguimos con el tema número 5, que se llama Kiowas, que es una pieza instrumental acústica que está inspirada en la tragedia, el Nico nos puede contar más, pero de una tragedia que sufrió un pueblo indígena
que se llama Kaiwa, como el nombre de la canción, y también muestra la conexión que tiene Sepultura con sus raíces culturales, bueno, y los ritmos tribales, ¿cierto? Lo que menciona aquí, digamos, la carátula del Sí. digamos, era una tribu aborigen de selvas tropicales de la zona brasileña que decidieron tomaron la decisión de suicidarse en pos de una protesta porque le estaban quitando sus tierras y sus costumbres, digamos. Hay que pensar que Sepultura escribía todo en base a hechos reales, más que ficción y algo que se le ocurría, sino que hechos reales. Exacto. El sexto tema, que para mí por lo menos en el vinilo son los 6 y después al otro lado otros 6 más, que termina por ese lado, es el tema Propaganda, que habla de la crítica de los medios de comunicación, algo bien en boga hoy en día, cómo manipulan la opinión pública, las redes sociales hoy en día sería, ¿cierto? Es un tema rompecabezas, amigo, aquí el doble bombo de los hermanos Cavalera aquí. Igor. El Igor aquí, el doble bombo aquí, la rompe una metralleta, hermano. No. Sí, él tiene un tono bastante paranoico, intenso, un tema bastante... rompe hueso. Muy buenardo para escuchar. Buenardo. Después, bueno, yo doy vuelta el vinilo y el tema que comienza, que es el número 7, es Biotech is Godzilla. Que, bueno, que está coescrito por, lo voy a leer esto, Yela Biafra, que es de Dead Kennedy, de la banda Dead Kennedy. Y este tema es súper corto, pero bastante punk, furioso, bien agresivo, ¿cierto, Nico? Betnikur. Claro que sí, aquí habla de las biotecnologías, cómo estas crean monstruos, digamos, una especie de Godzilla, digamos así. Claro, el impacto ambiental del abuso de esa tecnología. Claro, cómo estas se ven beneficiadas económicamente, más que ayudar al medio ambiente. Así es. Digamos que eso evidencia en sus letras, digamos. Sí. Es un tema bastante bueno, digamos. Sí. Después seguimos con el tema número 8, que se llama Nómad, que como el nombre lo dice, habla de las personas nómades, ¿cierto? De ese tipo de personas y de su supervivencia ante los opresores. Claro, aquí parte con la guitarra de Andrea Kisser, ¿cierto? Con una especie de alarma, ¿cierto? Es un tema bastante especial, bastante bueno. Sí, bastante groove. Este también se nota que el avance del thrash a este nuevo estilo noventero, como otras bandas igual como Pantera, que son bastante groove. Sí, un tema Nomad, buenardo también. We Who Are, Not That Other, es una letra minimalista, se repite esta frase, sí. Pero es poderoso. El ambiente la atmósfera que da la canción es súper poderosa. Exacto, buenos riffs, acompañados de una letra repetitiva de Max Cavalera. Bueno, ¿qué se puede decir? También bueno. Después tenemos el tema 10, que se llama Manifest, que cuenta esto ya es una historia trágica, que cuenta la historia real de una masacre que ocurre en una cárcel. ¿Es cierto? ¿Cómo se llama la cárcel? Carinduru. Sí, esto fue un brasileños que están Carinduru. Que esto fue un motín que ocurrió en Sao Paulo, en esa cárcel que dijo Nicolás Meticur, y donde fallecieron 111 personas que eran los prisioneros de la cárcel. Claro, bueno, el tema más hardcore, digamos, del disco, basado en hechos reales. Bueno. Sí, hay mezclas de sample, de ritmo más denso, se escuchan como voces como de alarma, más que cantado, son voces. Sample, se puede decir. El disco es bastante duro. Sí, duro. Crítica, de todo. Tenemos el número 11 y aquí entramos al cover, amigo. Sí, este es The Hunt. Es de la banda post-punk británica. Sí, de Reino Unido. New Model Army se llama la banda. Sí, tema del año 86. Es un cover bien pesado, a diferencia del original, tiene un tono más pesado, más duro, más denso. Yeah. Y habla de la persecución y la justicia tomada por la mano propia.
este cover que hace Sepultura de New Model Army, The Hunt. Y el disco termina, el disco de estudio, termina con el tema Clenched Fists, ¿cierto? Que hay un cierre violento que tiene, bueno, Clenched Fists, que es un cierre violento que tiene el disco, que habla de la ira, la resistencia, y como el título de la canción, que se levanta contra la opresión con los puños cerrados. Como un tema de lucha social, digamos. Sí, como todo el disco de lucha. Bueno, ahí terminan las canciones. Nico, tú tienes otras canciones que yo no tengo en el vinilo. Bueno, en la parte del CD que yo tengo, continúa con Chaos BC, que es una versión instrumental que se utilizó para el Mortal Kombat del año 96. Una versión bastante industrial, digamos, bastante entretenida. Como remix. Un remix bastante entretenido. Luego viene Kaiwas, que es una versión DAM, digámoslo así. Sí. Territory, que es una versión que fue una versión en vivo. ¿Ya? Y Ear Surf, que fue una versión en vivo también. Mira, yo tengo en el segundo vinilo, en el primer lado, Chaos BC, Symphony of the Universe, cover de Black Sabbath, Inhuman Nature, Policía, Crucificados, Pelos, Sistema, Propaganda y Clenched Fists. Esos dos últimos son versiones instrumentales. Y si damos vuelta al vinilo, tengo varias canciones del mismo que ya hemos nombrado, pero de un en vivo en Minneapolis de 1994. Es un buen registro que tiene también este vinilo doble de Sepultura, el Chaos. A toda nuestra gente animamos a que escuchen nuevamente este CD, bastante interesante. Sí. Y esperamos que les guste. Sí, a las nuevas generaciones les gustaría mucho comenzar con este disco y quizás ir para atrás de Sepultura, después hacia adelante, pero un buen disco de partida va a empezar a escuchar thrash, groove, con crítica, así que pónganle bueno y oreja. Espero que mi amigo no se pierda tanto tiempo tampoco. No, usted tiene que ver, tiene que trabajar, por favor. Así que nos despedimos de esta nueva sesión un poquito más rápida que las anteriores, de capítulo de Metalómanos, amor por la música metal. Nos vemos. Chao, Nico.